Muy buenas noches. Estamos compartiendo nuevamente un encuentro aquí en Dialogando con Verdad y Justicia. El tema que vamos a abarcar hoy es enfermedad celíaca. Señor director, los títulos, por favor. Muy bien, amigos, como les comenté, el tema que vamos a tratar hoy es enfermedad celíaca. Estamos con los profesionales y me acompaña para co-conducir este programa en el día de hoy la doctora Claudia Shanley. Ella pertenece al servicio de hematología del Hospital Británico. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo están? Un gusto estar nuevamente con ustedes acá y ayudándote, colaborando con este tema de la co-conducción, que es algo obviamente nuevo y diferente, pero bueno, muy interesante. Bueno, gracias por estar compartiendo con nosotros este rato. Y estamos con el doctor Ignacio Zubiaurre. Él es médico de gastroenterología del Hospital Británico y que nos va a comentar un poquito qué es la enfermedad celíaca. Doctor, muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, buenas tardes a ustedes. Gracias por la invitación a participar del programa. Y espero poder aclarar las dudas y las preguntas que surjan acerca de esta enfermedad. Muy bien, doctor. Precisamente, ¿qué es la enfermedad celíaca? Bueno, la enfermedad celíaca es una enfermedad que se desarrolla en el intestino delgado precisamente, y se caracteriza por la intolerancia a una proteína que se llama gluten, que está en algunos cereales, como el trigo, la avena, cebada y centeno. Es decir, se produce una inflamación en el intestino deja de absorber los nutrientes adecuadamente y, como ya vamos a hablar durante la entrevista, va a tener múltiples manifestaciones clínicas. Recién comentabas, Ignacio, que esta es una enfermedad por intolerancia al gluten. ¿Esta enfermedad tiene una connotación hereditaria o no, o es adquirida? No, esta enfermedad se produce en individuos que son genéticamente susceptibles o predispuestos. O sea, no cualquier persona puede adquirir la enfermedad celíaca. Se sabe que, por ejemplo, en una persona que tiene un familiar de primer grado con esta enfermedad, el riesgo es de aproximadamente un 10%. O sea que hay una transmisión. Bien, o sea que existiendo esta historia familiar, uno teóricamente tendría la obligación de estudiar a todos los, los sucesores y herederos en la línea. O sea que es hereditario. Genética. Es hereditario, es decir, pero eso no quiere decir que si no hay un familiar de primer grado, de segundo grado en la familia, es decir, la enfermedad, uno no tenga que sospechar que la enfermedad puede existir. Porque es decir, existen los pacientes en los que se buscan en hermanos, padres, tíos o hasta abuelos, que sé yo, depende hasta dónde uno quiera ir, que la verdad la enfermedad no se manifiesta. Lo que sí está es la predisposición genética. ¿Y cuándo se detecta la enfermedad? ¿Se puede detectar a temprana edad o a una determinada edad? Bueno, es muy interesante la pregunta esta, porque la verdad es que en los últimos años ha habido un cambio notable. Se habla de la enfermedad celíaca con una presentación clásica que se caracteriza por la pérdida de peso. Primero es el diagnóstico en niños. Que tienen... Claro, perdóname, porque en realidad uno está acostumbrado a sospechar enfermedad celíaca en niños con diarreas crónicas, con pérdida de peso, y fuera de los niños, en los adultos, cuesta pensar
como primera manifestación de una enfermedad celíaca a una edad ya mayor y sin el antecedente. Pero se puede manifestar siendo mayor también. Exacto, ¿sí? claro, esto es lo que está comentando el doctor. Sí, esto es así. Es decir, la presentación clásica de la enfermedad es como la que decía la doctora, que es chicos con bajo peso, con diarrea, con desnutrición. Y ahí era cuando, en la década del 70, principios del 80, se podía pensar en esta enfermedad. Justamente a partir de los 80 se empiezan a descubrir que a través de análisis de sangre uno puede aproximarse al diagnóstico de la enfermedad. En la actualidad hay ciertos marcadores que aproximan el diagnóstico entre un 95 y un 100%, ¿sí? Entonces, si ahora uno tiene la sospecha, no es necesario someter al paciente, sobre todo si es un niño, a una endoscopía que requiere una sedación y demás. Entonces, si uno sospecha la enfermedad, pide un análisis de sangre y si ese análisis de sangre es positivo, uno da el paso siguiente, que es la endoscopía, para confirmar el diagnóstico. O sea, doctor, como para dejar aclarado, es necesaria la confirmación por la endoscopía y la biopsia intestinal para certificar el diagnóstico. Exactamente. O sea que el análisis del laboratorio sería orientativo, pero no certificaría 100% el diagnóstico. Exactamente. Yo preguntaría como preguntaría el televidente, ¿no es cierto? ¿La enfermedad entonces se radica en el intestino? Sí. Sí, la enfermedad se radica en el una intestino. bacteria? ¿Qué no, es? Lo que se produce es una inflamación del intestino. Y si uno tuviera que ser gráfico, podría pensar en un intestino normal, como una alfombra nueva, en la que los pelos, en el intestino se llaman vellosidades, sí, son largas, y eso permite aumentar la superficie de absorción intestinal. Y esta inflamación que se produce en el intestino hace que esas vellosidades, en vez de ser largas, sean bien cortas. O sea que la superficie de absorción intestinal está disminuida. Y eso repercute en un montón de organismos. Por ejemplo, ¿qué manifestaciones? Bueno, desde el punto de vista hematológico, nosotros hemos visto pacientes que han presentado anemia de causa no aclarada, se los ha buscado la causa de la anemia por todos lados, y no encontrarse, y finalmente terminar teniendo una enfermedad celíaca. Por eso sería importante que nos comentes qué consecuencias trae justamente esta falta de absorción a nivel intestinal y qué repercusión tiene en el organismo en general. Perfecto. Y esto, perdón, ¿es algo que está allí y se desata, o que estuvo siempre, o es nuevo? Esa es una pregunta difícil de contestar, porque existen celíacos que se llaman latentes, en los que uno va buscando la enfermedad y va todo negativo, hasta que de golpe se manifiesta. Por ejemplo, yo tengo enfermedad celíaca, diagnosticada hace un año, menos de un año. Recién hace un año. 6 meses. Y yo me había estudiado en el año 2005 y recién, cuando me repetí los estudios el año pasado, llegamos al diagnóstico. Y la verdad es que yo no tenía las típicas manifestaciones de los pacientes. De los pacientes que estábamos hablando. Yo tenía manifestaciones que en realidad ahora pasan a ser las más frecuentes, que es un poco de hinchazón en la panza, cierta dificultad para ganar peso, alguna alteración en los parámetros del hepatograma en el laboratorio, que son otras de las cosas que se ven, pero no mucho más. Y cuando me repito, pensando que podía existir la posibilidad, me dieron positivo los análisis, me hicieron endoscopía y es así. Y es muy interesante, nosotros hicimos un trabajo acá en el hospital, entonces en ese trabajo quisimos evaluar por qué se sospechaba la enfermedad celíaca en un hospital general. Acá se atienden todas las especialidades y queríamos ver, quién piensa en enfermedad celíaca, quién no, en base a qué síntomas. Y lo analizamos entre el año 2002 y 2007 y lo que vimos es que casi la mitad de los diagnósticos de enfermedad celíaca se hacían en base a síntomas no gastrointestinales. O sea, por ejemplo, anemia, como decía Claudia, alteración del hepatograma, que no trae ningún síntoma, osteoporosis, que es otra de las manifestaciones, infertilidad,
hay casos de convulsiones. Varios, sí. Hay pacientes, hay subgrupos que tienen mayor riesgo, por ejemplo, los pacientes con síndrome de Down tienen mayor riesgo de tener la enfermedad, alrededor del 20%, y los pacientes con diabetes tipo 1. Entonces, hay grupos de riesgo, familiares, síndrome de Down, diabetes, los que uno, aunque no haya ningún síntoma, tiene que ir a buscarlo, ¿sí? Después hay otro grupo de pacientes que tendrán manifestaciones gastrointestinales, del tipo del colon irritable, entonces a ese grupo también va a ir a buscar. Pacientes con osteoporosis, pacientes con anemia, pacientes con alteración del hepatograma. Se dice clásicamente que la enfermedad es un camaleón. Va adquiriendo distintos órganos, sí, y se va disfrazando. No está bien especificado por qué razón, qué es lo que lo produce, qué es lo que lo provoca. ¿Qué es lo que produce la enfermedad? Sí, de hecho es lo que comentaba el doctor al principio. El tema no queda muy claro por qué ahora se empieza a ver en gente grande con estas manifestaciones totalmente atípicas y no la presentación clásica que se veía históricamente en los niños. Lo que ocurre es que, antes no se pensaba en la enfermedad, no se la buscaba, porque los métodos para hacer el diagnóstico eran más invasivos. La endoscopía de hoy no es la misma endoscopía que hace 20 años. Yo creo que el advenimiento de estos análisis en sangre fueron los que dieron el puntapié más importante para poder sospecharla y lo que sí tenemos que tratar de tener presente siempre es acordarnos que existe. Entonces tratar de pedir los análisis cuando hay síntomas sugestivos o cuando hay alguna manifestación que no queda aclarada por otra causa, obviamente relacionada con todas las que comentó el doctor recién. O sea, creo que es importante tenerla en cuenta y poder pedir los análisis. Y también el concepto que decía recién el doctor Zubiaurre, que es muy importante hacer el análisis clínico y después recién en una segunda instancia hacer los estudios invasivos cuando el laboratorio da una alta sospecha de. O sea que podemos empezar por los métodos no cruentos y recién después ir a un método invasivo como para certificar el diagnóstico. Bien. No sé, doctora, si quería hacer una pregunta. Yo quería dejar una pregunta pendiente antes de irnos a un pequeño corte. Como lo habíamos hablado recién, sí se puede prevenir, y una vez que uno sabe que padece de esta enfermedad, ¿cómo hacer para llevarla adelante? Sí, el tema de lo que me estaban pidiendo, que es el tema de las enfermedades celíacas, los técnicos, los médicos y los de laboratorio saben mucho más ustedes que yo. Pero lo que yo quiero decir, por ejemplo, dos cosas. Que primero hay que reconocer si uno está enfermo, hay que reconocerlo. Que eso es una cuestión, como si yo tengo, digamos, ojos claros, ojos oscuros, como si yo estoy con una cosa, que estoy con la otra. Hay que asumir las cosas, hay que asumirlas. No es ninguna tragedia, no es ninguna desgracia, es una complicación. Complicación sí, pero no desgracia, Bueno, porque para que no modifique el ánimo y el carácter. La Iglesia también, incluso para los que reciben la comunión y todo, se le da, digamos, hostias consagradas que no tengan, digamos, harinas, para que no les haga daño. Entonces la persona que sabe que tiene, digamos, celíaca y que va a misa, que se presente antes y pida: yo soy celíaca y yo, por favor, quiero comulgar aparte. Y entonces comulgan aparte en la misma celebración ante el altar, así que no hay ninguna cosa rara y hacerlo, decirlo y hacerlo. Y yo creo que las parroquias tienen que organizarse un poco más para que tengan esa precaución ya casi más de sistema, no solamente cuando venga una persona, tener hostias preparadas para que puedan recibirla los celíacos. Pero yo quiero hablar otro tema. La enfermedad es una realidad nuestra, que todos lo padecemos o que todos tenemos, que es una limitación, y a veces lo pensamos un poco como una tragedia, ¿no? Como que
no hay salida o que realmente estamos muy mal.